Filosofía de la educación. Es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana. Bueno, la filosofía proviene de dos términos. Una que viene del latín, una que dice que es philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, conocimiento, y por lo tanto se conoce como el amor a la sabiduría o el amor del conocimiento. A eso se refiere el término de filosofía. Realmente la filosofía moderna hoy por hoy es una ciencia ya catalogada como ciencia para poder estudiar el pensamiento del ser humano, el ser como es, y el saber, el ser en su forma de cómo actúa. Hablando de filosofía de la educación, es un conjunto de disciplinas que estudia el fenómeno educativo para darle una explicación al manejo educativo y a la vez pues enfocándose al estudio de la humanidad. Eso es lo que es la filosofía de la educación. Una filosofía son teorías que se van creando a través del conocimiento. Eso, y filosofía viene de dos palabras. Filos, que se deriva de la palabra amor, y sofía, de conocimientos. Son dos palabras que unidas, filosofía sería amor al conocimiento. En sí, la tarea de la filosofía de la educación es el cuestionamiento acerca de los fundamentos de la educación en sí misma. Es necesario que la acción del docente esté vinculada con la finalidad de la educación, en correspondencia con lo que se quiera obtener, reflejando lo óptimo del ser humano y las necesidades de la sociedad. La educación es muy importante para cada ser humano. La educación no solamente se ve en un establecimiento educativo, sino también en nuestros hogares, ya puede ser con nuestros padres o nuestros abuelos. La educación implica un proceso de conocimientos, de circunstancias a través de una sociedad. No solamente significa de que si uno ha estudiado una educación, no, sino que es el proceso a través del cual la persona va experimentando y va adaptando todos los conocimientos a su vida. Y esa es la educación del ser humano. La ciencia y la filosofía están tan íntimamente relacionadas entre sí. La ciencia y la filosofía mantienen entre sí relaciones muy complejas por las siguientes razones. La relación entre la filosofía y la ciencia es de índole histórica. La filosofía ha sido y seguirá siendo la madre de las ciencias, por ser aquella disciplina que se ocupa de la formación de los problemas, que luego son tomados por la ciencia para solucionarlos. La filosofía es no solo la madre de las ciencias en el curso de la historia, sino la reina de las ciencias en absoluto, ya sea por conocer mediante el más alto grado de abstracción, ya sea por ocuparse del ser en general, ya por tratar de los supuestos de las ciencias. La filosofía se halla en relación de constante intercambio mutuo con respecto a la ciencia. Proporciona a ésta ciertos conceptos generales, mientras que ésta brinda a la filosofía datos sobre los cuales desarrolla tales conceptos generales. Además, la filosofía examina ciertos enunciados que la ciencia supone, pero que no pertenecen al lenguaje de la ciencia. Cabe destacar que la filosofía es una ciencia universal, porque abarca la totalidad de lo real y penetra hasta sus razones últimas, o sea, hasta las razones absolutamente últimas. La vamos a entender como el campo de la sabiduría, el campo del conocimiento, el campo de la sabiduría en todos aspectos, o de la ciencia. En aspecto universitario,
hay que utilizar lo que es el conocimiento y lo que es la tecnología. Es la práctica, más que todo, que se tiene que realizar en el asunto laboral. Primero hay que dar capacitaciones, orientaciones, información y tratar de que no solamente se oiga en las clases, sino que se aplique ya directamente en la investigación. Y eso es importante porque lo que hace falta es que el estudiante trate de aprender todos los conocimientos para llevarlos a la práctica, ya cuando esté en el campo laboral. Sí, cuando hablamos de filosofía de la educación nos estamos refiriendo a una corriente pues, moderna en donde convergen varios factores. Ustedes saben de que pues, la palabra filosofía es el amor a la sabiduría, pero acá posee un enfoque un tanto diferente. Pues al hablar de educación ya nos estamos refiriendo a un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el catedrático, el docente, solamente va a ser el facilitador para lograr la competencia dentro del estudiante, ¿verdad? Entonces, en síntesis podríamos decir que la filosofía de la educación es tener claros los objetivos, manejar una metodología moderna, adecuada al entorno tanto cultural como ideológico para lograr en el estudiante la aprehensión y que haya un conocimiento significativo que pueda ser reflexivo, que pueda haber una reflexión y que se pueda aprender de él, y logrando con esto pues una gran parte del constructivismo, que es lo que nos estamos enfocando ahora, la gente que de alguna manera hace docencia. En mi caso pues también tengo algunos grupos de jóvenes que manejamos el arte del teatro y el arte del cine, y tenemos que aplicar ciertos conocimientos enfocados en lo que es ahora la filosofía de la educación, ¿verdad? Lograr los cometidos, lograr que las competencias sean desarrolladas y que el conocimiento sea constructivo para que pueda aplicarlo en una posterior tiempo o una posterior situación el estudiante que ha pasado por este proceso con docentes que han tenido una filosofía educativa enfocada en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. A diferencia de otros estudios, el que ahora nos ocupa no tiene una intención puramente teórica, pues el objeto de nuestra investigación no es saber qué es la virtud, sino cómo ser buenos. Y ese es el único provecho que sacaremos. Por consiguiente, debemos estudiar la forma correcta de obrar. Aristóteles. La filosofía de la educación se puede entender como una metadisciplina totalizadora del conocimiento, ya que va más allá del fenómeno educativo propiamente dicho. ¿Qué significa esto? Significa que la filosofía de la educación busca desde cuándo la educación fue creada, cómo ha evolucionado, por qué se educa, para qué se educa, cómo se educa. También ve el entorno donde ésta se desenvuelve y sus elementos en un todo. También estudia el comportamiento de la educación ante las leyes que regulan el desarrollo del ser humano. Estudia las diferentes culturas en el mundo y cómo éstas conciben el hecho educativo y sus elementos en movimiento. No solo estudia el fin, sino también los medios. Estudia al sujeto y a la propia acción educativa. Se puede entender entonces a la filosofía de la educación como la teología de ella misma, o sea, la teología de la educación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que es una disciplina, una metadisciplina, estudia todos los enfoques de la educación, desde lo más profundo hasta lo más llano. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que como la filosofía, tomando en cuenta que la filosofía lo que busca en realidad es el asombro. Entonces, al integrarse la filosofía, la palabra filosofía, a la filosofía de la educación, lo que pretende es que el ser humano se asombre y la investigue mucho más a fondo, desde sus diferentes puntos de vista. Es una ciencia que ha venido desarrollándose desde la época de los griegos. De ella tenemos conocimiento de práctica de Aristóteles, Platón, Sócrates, Demóstenes. Ha venido teniendo una evolución
llegamos al siglo XX, ya encontramos algunos pedagogos o filósofos que ya nos fueron hablando sobre el uso racional de la filosofía en la educación, donde la filosofía dejó de ser una ciencia, llamémosle estática, una ciencia admirativa, sino que ya empezó a involucrarse más en el aspecto educativo, en donde el estudiante fuera tomando su verdadero rol en su propia vida y empezar a él a generar cambios, primero a nivel de pensamiento, para que esos cambios eran a nivel de su conducta y estos ya fueran dentro de su propio desenvolvimiento en el campo profesional. La filosofía de la educación es el conocimiento contemplativo, sistemático, universal y último de la educación, es decir, de los procesos de instrucción, personalización, socialización y moralización. Además, la filosofía de la educación se relaciona con diversas disciplinas, especialmente con aquellas que son estudiadas bajo el nombre de ciencias de la educación. Dentro de ellas podemos destacar a la pedagogía, la psicología, la didáctica, la sociología, la antropología, la ética y otras más. Asimismo, cabe destacar que la filosofía de la educación tiene su origen remoto en el mundo antiguo, sobre todo en los autores como Platón y Aristóteles, que hablaron continuamente de la educación humana, del modo ideal en el que debería ser formado el niño para entrar a formar parte de la vida social. También, el mundo cristiano y medieval cuenta con autores como Clemente de Alejandría, San Agustín o Santo Tomás, que abordaron las temáticas educativas desde ideas filosóficas y teológicas. Bueno, la filosofía se divide en tres partes. Es la filosofía del ser, la filosofía del conocimiento y la filosofía del actuar. Dentro de la filosofía del ser está la epistemología, está la ontología. Dentro de la filosofía del conocimiento está la lógica, y dentro de la filosofía del actuar está la ética. Por ejemplo, tenemos la ontología, tenemos la metafísica, tenemos la estética, la lógica, la epistemología, que son ciencias que se relacionan a la filosofía y son esencias para el ámbito educativo. Dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud: demasiada severidad y demasiada dulzura. Platón. Bueno, me llama mucho la atención en lo personal hablar un poco o en experiencia propia, sentir que es la filosofía del conocimiento en su forma de la lógica. La lógica en realidad es una de las principales partes de la filosofía en cuanto a que hace que el ser reflexione, hace que el ser intuya sobre sus pensamientos. Es ahora una ciencia. La lógica habla sobre las proposiciones que contienen las leyes del actuar del ser humano. Por ejemplo, tenemos la lógica, que estudia el razonamiento, el conocimiento humano, que esta ayuda mucho a lo que es el conocimiento de las cosas que el ser humano tiene durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La filosofía, esta se va a través del tiempo, el espacio, y surge a través de las necesidades. La filosofía en la educación va estableciendo al ser humano las características que necesita para ser una persona educada, y no solamente educada por algún propósito, sino que el fin de la filosofía de educación sería preguntarse el porqué de la necesidad de tener una educación personal para poder proyectarse a los demás. Esa sería la filosofía en la educación.
La filosofía de la educación pretende una comprensión fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. Responde a la pregunta, ¿qué es la educación? Este carácter específicamente filosófico de la asignatura, distinto del que ofrece una teoría general de la educación, pedagogía o ciencias de la educación, debe despertar en el estudiante un claro asombro investigador, una perplejidad activa y una reflexión en profundidad que permita conocer el hecho educativo desde sus presupuestos antropológicos. La filosofía tiene como finalidad ayudar al maestro a encontrarse a sí mismo y adquirir una visión en bases racionales sobre el sentido de la vida. Este documental ha sido un éxito, ya que las personas entrevistadas acertaron en el tema Filosofía de la educación.